Hola amigos, soy Francis, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en mi canal. Muchas gracias por acompañarme un día más. Hoy os traigo un sencillo paisaje con una verde pradera, un cielo azul y un arbolito en el centro de la imagen. Es un paisaje bastante sencillo para que practiquéis y yo creo que para todos los niveles os voy a enseñar cómo pintar un árbol que tenga relieve, un sencillo cielo con unas nubecillas blancas, un cielo que se vea real y una pradera verde con unas montañas al fondo. Ya habéis visto los colores que voy a utilizar: el azul ultramarino, el blanco, el amarillo, la sombra tostada y una pizca de negro. Comienzo, como siempre, pintando el cielo. Si utilizáis el azul ultramarino y lo mezcláis con blanco, vais a conseguir un color bastante real y muy bonito para pintar un cielo claro. Lo que hago, como siempre, es pintar la zona superior más oscura y voy aclarando según voy bajando hacia la línea del horizonte. Aquí veis como ya he pintado ese cielo, la base del cielo, y ahora comienzo a definir las nubes. Para las nubes, simplemente sobre el propio lienzo, sobre el propio cielo azul, pues voy añadiendo el color blanco y lo voy difuminando y haciendo que se mezcle con el azul previamente pintado del cielo. Ya veis que en la parte superior de las nubes dejo el blanco más acentuado y voy bajando hacia abajo con esta pequeña brocha y voy difuminando el blanco y mezclándolo con el azul de la base. Este tipo de brochas, bueno, esta es una brocha pequeñita, pero podéis utilizar una brocha más grande. Con la brocha podéis pintar fácilmente cielos y además de una manera bastante rápida y efectiva. Ya veis cómo voy dejando la zona superior de las nubes más clara, con un color blanco más acentuado, como ya os he dicho antes. Voy bajando y voy difuminando y así voy consiguiendo que las nubes se vean con un cierto volumen, un efecto de nubes de algodón. Ya veis que es muy sencillo. Para pintar las nubes no hay reglas, podéis pintarlas como queráis. Podéis dejar volar vuestra imaginación. Cualquier forma que pintéis en una nube perfectamente puede verse en la realidad.
Bueno, ya una vez tengo el cielo pintado, ahora voy a pintar la pradera. Para conseguir el verde voy a mezclar el amarillo con el azul ultramarino hasta conseguir el color que quiera, pues más que un verde es un amarillo verdoso, como podéis ver. Sigo pintando con la brocha. Para grandes superficies la brocha viene muy bien para extender la pintura. Y bueno, pues voy añadiendo un poco de amarillo, un poco de azul, según voy viendo, hasta conseguir un verde pradera. Bueno, eso a vuestro gusto. Voy añadiendo un poco de azul, un poco de amarillo aquí y allá, y voy obteniendo diferentes tonalidades, zonas con sombras. Lo que sí voy a hacer es, en la zona más cercana al horizonte, aclarar un poco esa pradera. Ya estáis viendo que estoy pintando en la zona más lejana un poco más claro. Voy añadiendo un poco de blanco. Ya veis que mezclo los colores en la paleta, pero muchas de las mezclas las hago directamente sobre el lienzo, con esta técnica de pintar a la prima, es decir, sin dejar secar entre capa y capa. Pues como el óleo seca bastante lento, se presta muy bien a este tipo de técnica de mezclar directamente sobre el lienzo. Ahora voy con el primer plano, cojo un poco de azul para oscurecer el verde y voy a pintar un primer plano más oscuro. Siempre pintad los primeros planos, o bueno, la zona más lejana en un cuadro siempre va a tener tonos más claros, y las zonas más cercanas tonos más oscuros. Sigo pintando con la brocha, ya veis que no he cambiado de pincel desde el principio, con trazos verticales. Voy consiguiendo pues un efecto como de briznas de hierba más grandes, porque son las que están en el primer plano. Aquí giro el pincel y, poniéndolo perpendicular al lienzo, voy consiguiendo esos trazos verticales, y poco a poco van conformando este primer plano.
Ahora voy a coger un poco de blanco y amarillo para obtener un blanco amarillento muy clarito, y voy a añadir una serie de florecillas en nuestra pradera. Van a ser unas flores muy tímidas, voy añadiéndolas por zonas con golpecitos de espátula. Y como vais viendo, pues voy dando un poco de color, aunque sea blanco, pero bueno, así rompe con ese verde general. Y ahora con un pincel fino, muy finito, voy a resaltar alguna florecilla, igual utilizando el mismo blanco. Pues en diferentes zonas voy añadiendo esas tímidas flores de primavera, que van a dar un toque más luminoso a nuestra pradera. Veis que las que estoy pintando ahora en el fondo son muy discretas, con golpecitos muy suaves de pincel, y las que voy a pintar a continuación en el primer plano van a estar más marcadas, ¿vale? Aquí lo estáis viendo. Voy terminando esas florecillas en el primer plano. Ya veis cómo le han dado un toque mucho más bonito a la pradera, ¿vale? Solo con esas flores, y ni siquiera son de ningún color, son simplemente blancas. Bueno, ya tenemos nuestra pradera terminada. Ahora voy con la línea en el horizonte y voy a añadir unas montañas lejanas. Cojo un poco de azul, lo rebajo con un poco de blanco, añado una pizca de amarillo. Lo que quiero es obtener un azul verdoso, pero muy tímidamente, porque le he añadido muy poco amarillo. Un azul clarito para pintar esas montañas lejanas. Vale, ya sabéis, como habréis visto en la naturaleza o en vuestros cuadros, seguro que lo hacéis también, todos los elementos o montañas, sobre todo lejanas, que veis en un paisaje, tienden hacia tonos azules, ¿vale? Desaparecen todos los marrones, todos los verdes que puede haber en una montaña. Cuando están a lo lejos tienden a los tonos azules, ¿vale? Así que si pintáis una montaña a lo lejos, no utilicéis ni el marrón ni otro tono, ni el verde, porque no existen. Pintando a lo lejos con tonos azules, y más cercanamente, si pintaseis otra línea de montañas, pues con tonos más oscuros,
pues conseguir sensación de lejanía. Ya veis que montañas más sencillas acabo de pintar y cómo dan profundidad al cuadro. Una vez que tengo la base de nuestro cuadro, digamos la pradera, el cielo y el horizonte pintado, vamos con el elemento principal de este paisaje, que va a ser un árbol que voy a pintar aquí en el centro. Utilizo la sombra tostada para pintar el tronco y las ramas, ¿vale? Doy un poco de forma a las ramas, aunque ahora con la brocha vais a ver que prácticamente las voy a tapar, pero bueno, las ramas sirven para ir orientándote a la hora de pintar la copa del árbol, ¿vale? Voy a pintar, primeramente voy a utilizar un verde oscuro para pintar la base de esta copa de nuestro árbol. Para pintar los árboles, pues utilizad primero una base oscura, luego vais añadiendo un tono medio y finalmente un tono más claro para las luces más altas. Aquí continúo pintando esta base oscura, ¿vale? Estoy añadiendo un tono aún más oscuro para conseguir un poco de volumen. Y ahora voy a comenzar a pintar el segundo tono, que es un tono más claro, ¿vale? Cojo un poco de amarillo para obtener un amarillo verdoso. Veis cómo lo voy aplicando con golpecitos sobre la capa oscura. Elegid de dónde queréis que venga la luz. Yo en este caso pues la luz va a venir de la zona izquierda, según estáis viendo el cuadro. Entonces en esas zonas voy a aclarar el tono y voy a dejar zonas más oscuras a la derecha. Ya veis cómo el árbol va consiguiendo cierto volumen al combinar esos tonos claros y oscuros. Y ahora, para terminar, pues las luces más altas de nuestro árbol con un verde más claro, el verde más claro que vamos a utilizar. Como la pintura está húmeda, si cogéis amarillo, sin pasaros, pues directamente al aplicarlo sobre el verde que ya está pintado se va a mezclar y vas a tener un verde claro. Vale, es lo bueno del óleo, que lo puedes ir mezclando, pues como ya os he dicho muchas veces, directamente sobre el lienzo. Ya veis cómo el árbol va ganando volumen, se va viendo real. ¿Vale? Esto de utilizar la brocha es una forma sencilla y rápida de hacerlo. Si queréis más detalle, pues podéis coger un pincel fino y ir dando puntaditas y ir conformando toda la copa del árbol, y aún se vería más real. Voy a añadir un poco más de claridad a las zonas que están directamente en contacto con la luz, esas zonas superiores. ¿Vale? Intentar pintar las zonas superiores claritas y las que las continúan y están, digamos, por debajo o a la derecha, en este caso, las dejáis más oscuras.
y voy conformando un poco más la copa de nuestro árbol. Y ya veis cómo este último detalle de oscurecer aún más las zonas oscuras pues hace que resalten esas diferentes zonas del árbol y que se vean con más relieve. Ahora vamos con la sombra que proyecta el árbol sobre la hierba, ¿vale? Con el mismo tono del tronco me voy ayudando de ese tono y lo voy mezclando directamente sobre la hierba, ¿veis? Con golpecitos, esta vez con un pincel plano de tipo lengua de gato. Voy pintando esa sombra, que es lo que termina de dar realismo y de integrar nuestro árbol en la escena. Vale, una sombra muy tímida, veis que se ve más acentuada en la zona cercana al tronco y luego como que se difumina, ¿vale? Sin pasarnos, para que no destaque mucho, pero lo suficiente como para que se vea realista. Bien, ya tenemos nuestro árbol. Ahora voy a dar un toque original a este cuadro, algo que se me ha ocurrido sobre la marcha, la verdad. Muy sencillo, con un pincel muy fino voy a pintar una bandada de pájaros. Esta típica bandada de pájaros que van como haciendo una forma de punta de flecha. Bueno, pues con un pincel muy finito voy pintando esos pajaritos con un par de trazos, que yo creo que le va a dar un toque muy original a este cuadro.
Bueno, y para terminar voy a añadir un par de árboles lejanos. Este de aquí de la derecha, un árbol que está muy a lo lejos, ¿vale? Con un pincel muy finito voy pintando la copa, ese tronco, y esa sombra tímida que proyecta el árbol sobre la hierba. Aclaro un poco la copa en la zona izquierda, puesto que es, como ya os he dicho, es de donde viene la luz. Y a su lado voy a pintar a la izquierda otro árbol aún más lejano, casi en la línea de las montañas, un árbol pequeñito, para jugar aún más con la profundidad y darle, pues eso, profundidad a nuestro cuadro. Aquí en la zona izquierda de nuestro árbol principal, otro árbol que está más cercano que los otros dos que he pintado. Voy pintando esa copa. Añadiré el tronco y luego, bueno, pues haré, como en los otros, un poco de luz en la zona izquierda y la sombra. Bueno, y ya tenemos nuestro cuadrito terminado. Ya veis que es muy sencillo y que queda bastante curioso. Podéis aplicar las técnicas que habéis empleado en vuestras obras, pues como pintar un sencillo cielo con unas bonitas nubes, una pradera, un árbol que se vea real, con volumen y relieve, ¿vale? Utilizando la técnica que habéis visto, en este caso con una pequeña brocha para pintar más rápido y más sencillo. Y muchas gracias a todos por haberme acompañado una vez más. Muchas gracias a todos los que me seguís y que estáis suscritos al canal. Ya somos casi 20.000. Estamos cerca de alcanzar esa cifra. Y los que no estáis suscritos, si os habéis encontrado este vídeo por casualidad, pues os animo a que os suscribáis y a que echéis un vistazo al resto de vídeos que tengo aquí en el canal, que ya son bastantes, de diferentes temas. Seguro que hay alguno que os llama la atención y que os puede servir en vuestro trabajo o en vuestro hobby de pintar. Así que nada, muchas gracias, soy Francis, me despido y nos vemos y os espero en el próximo vídeo.